¿Ahora sí que se ve, Belén? Sí, sí, ahora ya perfecto. Vale, bueno, pues este es el metaanálisis que yo os estaba explicando para aquellos que os queráis iniciar en el campo de la cirugía, en el cual os dice que no hay ninguna técnica que sea superior a ninguna. Todas tienen complicaciones, todas tienen sus indicaciones y a día de hoy no se puede hacer diferenciaciones entre ninguna. Como he explicado antes, es muy importante que tengáis en cuenta que dependiendo de las habilidades adquiridas que hayáis tenido, pues unas técnicas os parecerán mucho más sencillas que otras, pero eso simplemente se suplementa con horas de formación y horas de vuelo en un mismo campo. El curso este es el de Barcelona, donde explicaremos esta técnica y la profundizaremos. Vamos a estar un día completo explicando la técnica, esta y otras técnicas, tanto de regeneración vertical como de regeneración horizontal. Explicaremos todos los tipos de hueso, todos los tipos de tornillos, de chincheta, de membranas, para poder realizar luego en nuestro día a día cualquier tipo de regeneración que se nos pueda presentar en la consulta. Entonces, ¿podemos decir que la regeneración, o sea, es predecible? Pues la respuesta es que sí es predecible, en el sentido de que nosotros tenemos que saber, obviamente, nuestros límites y conocerlos en profundidad. Es decir, yo no puedo formarme en una técnica un sábado y el lunes ponerme a aplicarla perfectamente, porque es algo que no va a suceder. Entonces, como os he explicado antes, los metaanálisis concluyen que todas las técnicas tienen complicaciones, por lo cual, si tú no te consideras o no eres un experto en una técnica, pues obviamente ese porcentaje de complicaciones va a aumentar. Los artículos a día de hoy en regeneración sí que concluyen que la regeneración no es algo novedoso, lleva ya muchos años, lleva ya desde los años 70 realizándose y sí que es cierto que han habido muchas mejoras. A día de hoy sí que puedo decir, y más siendo un webinar de la Casa Senigía, que ellos tienen unos biomateriales que la verdad es que llevo muchos años utilizándolos y la verdad es que funcionan muy bien. Yo no voy a vender el producto a nadie, yo lo que voy a decir es que es un material que utilizo en mi día a día, tanto en mis clínicas como en las clínicas en las que yo colaboro, y sí que os puedo comentar que fehacientemente los resultados que se obtienen son correctos, porque al final es importante ya no solo estar bien adiestrado, sino tener unos materiales, unos biomateriales que te puedan acompañar en ese proceso para que el resultado sea un resultado óptimo y satisfactorio, tanto para ti como para el paciente que tienes sentado. ¿Cuáles son los parámetros o los fundamentos básicos y fundamentales en cualquier tipo de regeneración? Pues hay un artículo que es básicamente lo que nos comenta es que necesitamos estos, que son un cierre primario, una angiogénesis, la creación de un espacio y la estabilidad de un coágulo. Si ninguno de esos lo tenemos y ninguno de esos se respeta, obviamente el fracaso en la regeneración va a ser importante. Entonces es muy importante que os metáis bien que sin un cierre primario la regeneración ósea no va a ser exitosa. Si no tenemos un espacio creado y en ese espacio vamos a favorecer que haya una angiogénesis, obviamente cuando hagamos una reentrada ahí no vamos a encontrar lo que todos deseamos encontrar, que es hueso para poder colocar nuestros implantes. Y obviamente todo lo que hagamos tiene que ser estable en el tiempo, ¿vale? Dependiendo del biomaterial que tú vayas a utilizar, 4 meses, 6 meses o 9 meses, tiene que permanecer estable en el tiempo para cuando nosotros hagamos la reentrada, lo que nos encontremos sea un hueso relativamente correcto, ¿vale? En el cual yo pueda colocar unos implantes con seguridad, dejarlos cicatrizar y que luego podamos colocar una rehabilitación a posteriori de manera exitosa y que sea obviamente óptima a largo plazo. ¿Por qué? Porque básicamente, y eso es algo que ya se ha discutido muchas veces, los pacientes no vienen a por implantes, ni vienen a por regeneraciones, vienen a por dientes. Entonces, al final, el diente es como el resultado final de todo lo que vamos a contar ahora. Y sí que es cierto que para obtener ese resultado final hay una serie de parámetros que tenemos que ir haciendo
paso a paso desde el minuto 1 que tenemos al paciente delante y le explicamos nuestro plan de tratamiento hasta el resultado final, que es en el cual nosotros entregamos nuestra prótesis y hacemos las siguientes revisiones y vemos que ese resultado que en un principio habíamos prometido, efectivamente se cumple. Este kit es el kit en el cual yo realizo la técnica de tenting. Es el kit de la marca MCT, es un kit que la verdad es que funciona muy bien, llevo muchos años con él y es el kit en el cual yo realizo casi todas mis cirugías. ¿Por qué? Porque la verdad es que llevo muchos años realizando esa técnica de tenting, me siento muy cómoda con ella. Sí que es cierto que la curva de aprendizaje es como la de cualquier otra técnica de regeneración y a día de hoy sí que puedo decir que, por ejemplo, este kit que la marca Sinigia tiene es un kit que ha mejorado, ya que anteriormente utilizábamos el kit de Masterpin para realizar nuestra técnica de tenting, obteniendo los mismos resultados, pero sí que es cierto que me gusta mucho más porque lo veo como mucho más accesible, ¿vale? El tema de los tornillos, el tema de cómo introducirlos dentro del hueso y la verdad es que me siento muy cómodo con él. Este es un dato muy importante, ¿vale? De este artículo que os he colocado, donde te dicen que básicamente el 40% de los implantes que vayamos a colocar en nuestros pacientes, el 40%, es decir, 4 de cada 10 van a necesitar algo de regeneración. No digo una relación, o sea, no digo una regeneración muy grande, pero siempre en torno a un 40% algo vamos a tener que colocar para que nos ayuden esos implantes que vamos a depositar en el hueso se mantengan estables a lo largo del tiempo. Como todos sabéis, en las consultas diarias pues podemos tener pacientes de todo tipo y sobre todo, y ya que la odontología ha estado muy avanzada, pues hay tratamientos que obviamente han hecho su, por así decirlo, han hecho su papel en el paciente, lo han llevado durante muchísimos años, pero llega un momento en el que algo falla. Y entonces, conforme van cumpliendo años esos tratamientos, pues hay que solucionar ese problema con tratamientos nuevos. Y uno de los tratamientos nuevos, por así decirlo, nuevos, ¿vale? Porque tiene más de 40 años, es el tema de la implantología. Antiguamente, muchos profesionales se decantaban por realizar rehabilitaciones con puentes, pero a día de hoy sí que es cierto que veo una más predisposición a colocar implantes y no tanto a colocar puentes y a tallar dientes naturales. Este es un caso muy bonito, con una gran atrofia tanto a nivel antero-superior como a nivel antero-inferior, y en el cual no podemos colocar implantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una regeneración, ¿vale? Para hacer una restituto ad interum de ese hueso que el paciente tenía cuando era más joven, y en ese hueso que nosotros vayamos a crear, luego poder depositar nuestros implantes, poder colocar nuestras prótesis y que el paciente salga de nuestra consulta contento, feliz y sabiendo que le hemos hecho un gran trabajo. Esta es la técnica de tenting. Nosotros lo que utilizamos son unos soportes, unos andamiajes en base a unos tornillos que, como os he explicado, hemos ido mejorando. Y la verdad es que los resultados que conseguimos con estos andamios, con estos andamiajes, son bastante óptimos. Y como os he dicho, no puedo meterme en materia, pero sí que es cierto que dependiendo del biomaterial que utilicemos, pues obviamente se alargará este proceso de maduración del hueso de 4, 6 o incluso hasta 9 meses. Aquí tenéis la formación ósea en la reentrada, que es una formación ósea óptima para poder colocar unos implantes. Este artículo que os he puesto, la verdad es que me gusta mucho, porque aparte de ser de autores españoles que son compañeros, es un artículo muy interesante en el cual te explica paso a paso cómo puedes ir realizando una regeneración de manera predecible. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de regeneración me gusta hacer como una especie de clasificación, ¿vale? Que esta sí que, por ejemplo, cuando estuve formándome con el doctor Juan Alberto Fernández, es algo que me apunté y me ha servido de mucho durante estos años para poder clasificar el tipo de regeneración que tengo que hacer dependiendo de cómo esté el proceso alveolar. No es lo mismo hacer una regeneración ósea primaria, ¿vale? Donde simplemente pues tengamos que hacer
pues un aumento del tejido blando, quitamos un diente, hacemos una preservación alveolar o simplemente colocamos mediante la técnica de IceCone, ¿vale? Que es básicamente, pues como algunos sabréis, es una técnica donde extraemos un diente y preservamos el alveolo, lo dejamos cicatrizar y luego posteriormente colocamos un implante y así evitamos el colapso o esa futura regeneración más extensa a posteriori si no hacemos nada. Luego tenemos la regeneración ósea secundaria, donde ya existe esa pérdida ósea. Hay que crear unas condiciones óptimas y obviamente hay que hacerlo todo antes de la colocación de los implantes porque es un tipo de regeneración en la cual nos impide colocar los implantes, ya que hay que manejar otros parámetros para favorecer el resultado final. Entonces hablaríamos de regeneración ósea horizontal, vertical o de elevación del seno maxilar. Luego tenemos la terciaria, donde nosotros igual hay una pérdida ósea, hay que crear unas condiciones óptimas. En este caso sí que se podría colocar los implantes de manera simultánea, aunque sí que es cierto que hay que saber cuáles son las limitaciones, tanto del operador como del implante, como del biomaterial que vayamos a utilizar. Luego tenemos la cuaternaria, es un caso de preimplantitis, en la cual ya hay un implante, ese implante ha tenido una pérdida ósea y entonces en base a, por ejemplo, aquí me gusta mucho citar a ver si me sale aquí. Un momentito. Vale, aquí está. Bueno, en cuanto a la cuaternaria, me gusta mucho citar el artículo del doctor Alberto Monge, que es un especialista en el campo de la preimplantitis. Os pondré el artículo luego a posteriori, en el cual, pues dependiendo del tipo de defecto que tengamos sobre el implante que ya está colocado en el hueso, pues tendremos una manera de abordarlo, de regenerarlo, de tratarlo, de conservarlo, para favorecer que ese implante se mantenga en boca el mayor tiempo posible y sin problemas, obviamente. Y luego tenemos la quinaria, donde hay una preimplantitis severa, obviamente tenemos que quitar nuestro implante, tenemos que crear una nueva formación ósea y tenemos que intentar, como he explicado antes, una restituto ad integrum, es decir, ya hemos colocado un implante, ese implante se pierde y tenemos que volver a crear un nuevo hueso para poder colocar un nuevo implante. Entonces esta es la más compleja, pero sí que es cierto que a día de hoy tenemos que estar muy bien formados en esta, porque a día de hoy podemos decir que se han colocado muchos implantes durante estos años atrás y sí que es cierto que cada vez vemos en las consultas más casos de preimplantitis. Como por ejemplo este. Este es un caso que voy a operar la semana que viene. Es un caso donde se colocaron unos implantes. Es un caso que tendrá algunos años. Y la verdad es que pues, tenemos que rehabilitar al paciente de una manera total, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Tenemos que quitar esos implantes. Los dientes de abajo vamos a ver qué hacemos porque tienen movilidades, tienen pérdida ósea y entonces hay que hacer una planificación total para poder rehabilitar a este paciente y que vuelva a tener un buen estado de salud óptima, porque a día de hoy el paciente pues se encuentra bastante damnificado y mentalmente pues todo esto le está suponiendo un prejuicio en su día a día. Como os he explicado, en los metaanálisis a día de hoy no hay ninguna técnica que sea superior a ninguna. Lo único que cambia es que nosotros estemos bien formados en una y que obviamente intentemos bajar ese porcentaje de complicaciones. El porcentaje de complicaciones que a día de hoy que narra la literatura estaríamos hablando de en torno a un 16%. Es decir, que de cada 10 regeneraciones que nosotros hagamos, unas 2 regeneraciones vamos a saber que nos van a traer algún tipo de complicaciones. Y dentro de ese tipo de complicaciones tenemos que ver si son complicaciones tardías, si son complicaciones tempranas o si son complicaciones a largo plazo.
Básicamente, cuando hablamos de regeneración ósea vertical, ¿cuáles son los 3 parámetros a tener en cuenta? Como os he explicado anteriormente, predictibilidad, estabilidad del coágulo y una baja tasa de complicaciones. Tenemos que intentar cumplir estos 3 parámetros. Para todo ello, tenemos que tener un máximo cuidado tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros. Incluso yo diría que hay que darle mayor relevancia a los tejidos blandos versus a los tejidos duros, porque al final el que va a cerrar todo este complejo que nosotros vamos a crear es un tejido blando. Entonces ese tejido blando hay que tratarlo con mucha más delicadeza que el tejido duro. ¿Por qué? Porque es, por así decirlo, es todo lo que nos va a envolver al procedimiento que nosotros vayamos a crear. Y luego las técnicas de sutura. Para realizar cualquier regeneración ósea, sí que es cierto que no será aconsejable pues, utilizar, por ejemplo, sedas, y tendremos que ir a unos materiales pues más monofilamento, tendremos que ir a teflón y a poder ser con un calibre menor, un 5 ceros, un 6 ceros, ¿vale? Porque al final es muy importante cuando hagamos técnicas de sutura que no hagamos compresión sobre los tejidos blandos con suturas muy, muy gordas y obviamente tenemos que ir lo más finos posibles porque al final cualquier punto suma y resta. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y sí que es cierto que tenemos la suerte de que hay compañeros que ya están muy avanzados en este campo, tienen ya muchos artículos a sus espaldas y por así decirlo, el procedimiento de sutura está bastante consensuado, como os lo voy a explicar a posteriori. Esta es la tasa de complicaciones que yo os he explicado antes y sí que es cierto que aquí hablamos de compañeros que obviamente tienen un alto nivel de experiencia. Cuando tú empieces a hacer regeneraciones, obviamente no vas a estar en ese 16%, pero sí que tienes que llegar a ese 16, a ese 15, 10% de complicaciones. ¿Por qué? Porque si la literatura en manos de compañeros expertos te dicen que ese es el porcentaje de las complicaciones, significa que hay un rango mucho más alto y también hay un rango mucho más bajo. Entonces tú tienes que tener como un porcentaje de referencia para tú cuando tengas un paciente delante y empieces a hacerle regeneraciones, pues tú saber qué número de complicaciones has tenido, si estás dentro de esa media o estás muy fuera o estás muy por debajo. Como os he explicado antes, el manejo de los tejidos blandos es súper importante. Hay artículos que ya los han estudiado ya durante años y la tensión de los colgajos es básica y fundamental. Vamos a tener dos tipos de colgajos, los colgajos con un espesor de menor a 1 milímetro y colgajos donde tengamos un espesor mayor de 1 milímetro. Está visto que en un colgajo que tenga un espesor menor de 1 milímetro y hagamos una tensión mayor de 15 gramos, el 100% de los casos se nos va a abrir y vamos a tener una complicación. En un biotipo grueso, mayor de 1 milímetro, vamos a tener con 15 gramos de tensión en torno al 40% de complicación, es decir, una discencia de la sutura. Con lo cual, ¿cuál sería el parámetro medio a la hora de realizar tensiones en nuestros tejidos blandos? Pues estaríamos hablando de 5. 5 gramos sería el número orientativo en el cual nosotros tenemos que tener de referencia a la hora de hacer nuestra tensión con los colgajos a la hora de la sutura. Menos de 5 sería ideal, pero ya sabemos que más de 10 podríamos tener complicaciones y 15, 100%, sobre todo en biotipos finos. Las estructuras anatómicas es importante que las conozcamos, no puedo entrar en materia, ¿vale? Porque es un webinar y no da tiempo para todo. Os paso este artículo del doctor Isvan Urban, es un artículo donde explica perfectamente cada una de las estructuras, cuáles son las zonas que son más peligrosas a la hora de realizar nuestros colgajos y las tenéis, si no recuerdo mal, en la siguiente diapositiva, que son 3 zonas, que es la zona premolar, la zona molar y la zona, por así decirlo, de la muela de juicio o la zona más posterior. En cuanto al manejo de los colgajos, hay varias técnicas. Yo os voy a explicar
aquí brevemente dos. Tenemos la técnica PRI, que es una técnica que básicamente lo que hacemos son incisiones al periósteo. Nosotros despegamos un colgajo mucoperióstico y cuando ya lo tenemos totalmente despegado, entonces hacemos unos cortes al periósteo para darle pasividad y que podamos cerrar nuestro colgajo con la menor tensión posible. Obviamente será mucho más fácil en la mandíbula que en el maxilar, ya que en la mandíbula vamos a tener dos colgajos móviles, en cambio en el maxilar solo tenemos uno. Estructuras a tener en cuenta en los colgajos, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, en la mandíbula con el nervio lingual y con el nervio mentoniano. Este es el artículo que os he pasado antes, donde te explican todas las tensiones que han ido probando, ¿vale?, en base al cierre de los tejidos blandos, y han visto que cuando tienes menos de 5 gramos de tensión en los colgajos, ese colgajo en la gran mayoría de los casos no va a tener ninguna distancia de la sutura y va a tener un cierre primario perfecto. Esta es la técnica PRI, en la cual nosotros despegamos un colgajo mucoperióstico a espesor total y luego vamos desinsertando las fibras del periósteo para darle flexibilidad a ese colgajo y que podamos suturarlo sin mayor problema. Os paso este artículo donde detenidamente explica toda la anatomía de la zona lingual, cómo ir despegando los colgajos, la zona del miloioideo, dónde se encuentra el músculo miloioideo, dónde se encuentra el nervio lingual, dónde se encuentra la arteria lingual, ¿vale? Todos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una regeneración ósea vertical óptima y evitar cualquier tipo de complicaciones. Aquí tenéis más imágenes. Como para aquellos que os estéis iniciando, el suelo de la boca, es decir, los colgajos linguales, ya cuando se va adquiriendo experiencia, sí que es cierto que se pueden levantar muchísimo. Y sí que es cierto que no es una técnica complicada. Lo único que tiene una serie de premisas que hay que llevar en cuenta dependiendo de las tres zonas que os he explicado antes. Está la zona premolar, la zona molar y la zona más posterior, que sería la zona del, por así decirlo, de la muela del juicio, ¿vale?, donde ahí el nervio lingual está muy alto y hay que llevar mucho cuidado cuando hagamos nuestro despegamiento. Este es el artículo, por si alguno lo quiere fotografiar. Este es el artículo donde demuestra que hay una técnica que funciona muy bien, que es la técnica que se llama double flap, en la cual nosotros, en espesores a poder ser gruesos, lo que hacemos es dejamos el periósteo perfectamente adherido al hueso y realizamos un doble colgajo en el cual nosotros podamos luego cerrar nuestra regeneración sin ningún problema. Aquí lo tenéis, se deja todo el periósteo y entonces nosotros podemos tener un segundo colgajo, que es el colgajo móvil, en el cual nosotros podamos cerrar sin ningún mayor. Aquí tenéis resultados. Vale. Estructuras a tener en cuenta, pues por ejemplo, como las que os he explicado antes, el nervio mentoniano. El nervio mentoniano es una estructura anatómica que es fija en el sentido de que no se puede mover y nosotros tenemos que ir con mucha sutileza manejando la zona del mentoniano. ¿Por qué? Porque obviamente, y esto sí que os lo puedo decir fehacientemente, cualquier tipo de alteración nerviosa que podáis ocasionarle al paciente a nivel legal, sí que es cierto que no estáis cubiertos, ¿vale? Porque un compañero ha tenido un problema con el nervio lingual extrayendo una muela del juicio y lamentablemente pues ha tenido un problema legal con el paciente y desde el seguro le han dicho que ese tipo de complicaciones, que son complicaciones de tipo nerviosas, sí que no se las tienen metidas dentro del seguro. ¿Vale? Entonces es una zona que cuando hagamos regeneración vamos a tener que tener cuidado con ella, ¿vale?, respetarla, pero es una zona que conforme vas adquiriendo experiencia no es una zona para nada complicada. Estas son las tres zonas que os he marcado antes. La zona 3, que es la zona de los premolares caninos, la zona 2, que es la zona de los molares, y la zona 1, que es la zona retromolar,
donde ahí el nervio lingual está mucho más alto y hay que ir llevando mucho más cuidado con el despegamiento del colgajo lingual. Aquí lo tenéis, los colgajos linguales se pueden levantar. La verdad es que yo, para hacer regeneración, o sea, vertical, los colgajos los suelo levantar en torno a 5 milímetros por encima del último diente adyacente a la regeneración, para así favorecer la elasticidad y que el cierre primario del colgajo sea lo más óptimo posible. A la hora de hacer regeneraciones, pues algunos veréis esta membrana. Pues esta membrana es una membrana de PTFE, es una membrana que se utiliza sobre todo para regeneración ósea vertical. Es una membrana que, si algunos no la conocéis, es una membrana que es no reabsorbible, es decir, es una membrana que yo, conforme la coloque, se va a quedar ahí y conforme tenga que hacer la reentrada, la voy a tener que retirar. No es un tipo de membrana, por así decirlo, de colágeno, la cual yo voy a colocarla, y es una membrana que se fagocita por el cuerpo y cuando vayamos a hacer la reentrada ya no tendremos ningún resto de ella. Entonces hay que saber bien que los colgajos hay que manejarlos con mucha sutileza si utilizamos este tipo de membrana. Con la otra también, pero esta sí que es cierto que no te permite ningún fallo. La otra puedes tener algún pequeño fallo, se puede compensar, hay veces que se compensa, hay veces que no, pero esta membrana sí que es cierto que si no has realizado una buena técnica, no has seleccionado bien el colgajo y no has tenido una buena técnica de sutura, sí o sí vas a tener una complicación en esta regeneración que vayas a hacer. Os voy a enseñar un caso, ¿vale? Donde había una atrofia posterior, había que hacer una regeneración ósea vertical, y este caso lo hicimos, por ejemplo, en vez de con una membrana no reabsorbible, la hicimos con una técnica de tentin. Hicimos unos pequeños orificios, ¿vale? Para favorecer la vascularización de nuestro injerto, ya que es una zona muy cortical. Colocamos nuestras chinchetas, cerramos todo con una membrana de colágeno y en estos casos esperamos 9 meses para poder hacer la reentrada. Aquí tenéis cómo se ve que hay pasividad en los colgajos y ahí tenéis la ortopantomografía, donde se ve perfectamente cómo los tornillos están anclados en la zona donde van a ir los futuros implantes. Está todo chincheteado, está todo fijado, para que cuando hagamos nuestra reentrada tendremos que retirar cada uno de los tornillos que hemos puesto y es en esa zona donde pondremos luego a posterior nuestros implantes. Aquí tenéis la formación del hueso, los implantes colocados. Y ya luego, pues técnicas de cirugía mucogingival, hoy no es el día para hablar de ellas, pero sí que es cierto que la gran mayoría de regeneraciones y colocaciones de implante a posteriori siempre hay que llevar un cuidado exhaustivo con el grosor, con el mantenimiento de los tejidos blandos alrededor de nuestros implantes, ya que han sido zonas donde hemos desplazado muchas veces la línea mucogingival. La línea mucogingival no se ve, es escasa y hay que aumentarla. Y obviamente, sobre todo en zonas posteriores, tenemos que tener, bajo mi punto de vista, un buen rodete de encía queratinizada para que el paciente se pueda higienizar de manera correcta. Aquí lo tenéis, ¿vale? Con un injerto de tejido conectivo aumentamos los tejidos blandos y podemos colocar ya nuestras prótesis, nuestras coronas, sin ningún tipo de problema. Vamos a otro caso, es una regeneración ósea vertical en el sector anteroinferior. La paciente perdió sus dientes y se los quitaron en el seguro y luego vino a la clínica y nos encontramos esto. Pues obviamente es un caso complejo, es un caso bastante demandante, es una zona que para aquellos que empecéis a hacer regeneración es una zona que no es que sea sencilla, pero como tienes visión directa sobre la zona, pues es mucho más fácil de manejar que, por ejemplo, una zona posterior, aunque sí que es cierto que a nivel estético es mucho más exigente. Bueno, pues en este caso lo que hicimos es una regeneración, pero vimos la posibilidad
de cómo era una señora mayor y podíamos anclar de manera óptima los implantes, decidimos hacer una regeneración simultánea en la colocación de los implantes mediante una técnica de Tenpole. Aquí tenemos nuestros implantes, son los implantes de la marca Sweden Martina, Prama, para aquellos que los conozcan. Funcionan muy bien. Aquí colocamos nuestros implantes y obviamente nuestros implantes no se pueden dejar así, hay que regenerarlos. Y aparte de eso hay que aumentar todos los tejidos blandos, ¿vale? Para que luego las coronas que hagamos sobre nuestros dientes sean lo más parecidas a los dientes que tenía anteriormente la paciente. Obviamente es un caso en el cual los caninos tienen bastante recesión y nosotros pues obviamente no vamos a poder hacer una restituto ad integrum porque estamos bastante limitados por los caninos, pero en este caso los caninos los decidimos quitar porque la paciente obviamente no se los quiere quitar y yo no se los hubiera quitado, pero sí que es cierto y eso lo he visto en alguna ocasión, hay compañeros que en este tipo de atrofias prefieren quitar los caninos y hacer una prótesis de canino a canino. Yo no soy partidario, yo prefiero, si la paciente tiene los dientes así conforme los tiene, regenerarlo todo, colocar los implantes y que se quede lo más natural posible, ¿vale? Aunque tenga los caninos expuestos. Aquí tenéis los implantes con nuestro tornillo, nuestra regeneración con membrana de colágeno y hacemos un cierre primario. Aquí tenéis cómo queda la ortopantomografía. Arriba hicimos una elevación de seno mediante técnica de osteotomos en el implante 16. Aquí tenéis la cicatrización de los tejidos blandos, donde se ve que han cerrado de manera correcta y obviamente yo lo suelo dejar en torno a unas 3 semanas cicatrizar. Aquí tenéis conforme va pasando el tiempo la cicatrización. Arriba tuvo que llevar un puente de Maryland adhesivo porque no llevaba muy bien el tema de la prótesis removible. Y aquí podéis ir viendo la ganancia que vamos teniendo de los tejidos duros. Es un implante que, como no sé si lo habéis podido ver, pero para aquellos que conocen Pramas, sabéis que hay parte que está tratada y parte que no. Entonces, ese cuello pulido es donde se van a colocar todos nuestros fibroblastos y van a favorecer que el espacio biológico se mantenga estable a largo plazo. Aquí tenéis nuestro corte sagital mediante el TAC, donde se muestra la regeneración ósea, y aquí tenéis el implante, el día de la reentrada, la situación que tenemos con nuestra regeneración. Aquí tenemos el otro y cómo van cicatrizando. Y ese es el resultado final. Aquí tenéis el manejo de los tejidos blandos, cómo quedaría. Tenemos una buena encía adherida para poder colocar luego nuestras prótesis. Y en este caso los dientes pues van a quedar muy parecidos a los caninos que presenta la paciente con algo de recesión. Pero hemos conseguido una restituto ad integrum en base a los picos óseos que tiene la paciente con los caninos, porque más allá no podíamos ganarle. Aquí lo tenéis. Y hemos pasado de esto a eso. Y este es el mantenimiento, porque el otro día le tuve que poner implantes en el tercer cuadrante porque tenía un siete tumbado con una caries y hicimos una revisión a los, creo que este caso ya ha cumplido 2-3 años, si no recuerdo mal, 3 años tiene este caso ya. Y aquí veis el mantenimiento óseo de los implantes, como lo tiene 3 años después. Correcto, 3 años. Las chinchetas no las he quitado, ¿vale? Y ahí están los 2 implantes que yo coloqué nuevos en el tercer cuadrante para poder colocarle un puente. Entonces partíamos de aquí y hemos conseguido aumentar el hueso de manera vertical, tanto verticalmente como horizontalmente. El manejo de los colgajos es importante
en el maxilar, porque en el maxilar solo tenemos una zona móvil y tenemos que seleccionar muy bien el tipo de incisiones que vamos a realizar, ya que dependiendo de ese tipo de incisión, en base a este artículo del doctor Luca de Stávola, vamos a tener que elongar más nuestro colgajo vestibular y sobre todo tenemos que intentar que ese colgajo, o sea, que esos dos colgajos descansen en la zona oclusal, que no desplacemos mucho la línea mucogingival porque si no luego vamos a tener que recomponerla y obviamente luego son cirugías mucogingivales a posteriori para poder devolver la anatomía que la paciente tenía anteriormente. Y obviamente pues tenemos que llevar mucho cuidado también con las estructuras del maxilar superior, teniendo en cuenta que está la bola de Bichat y que si obviamente hacemos muchos cortes al periósteo para elongar nuestros colgajos, podemos tener un problema de que la paciente tenga un mayor edema, una mayor hemorragia y que obviamente pues se asuste. Yo soy en ese aspecto bastante pragmático y hace ya mucho tiempo que no realizo incisiones en el centro de la cresta, sino que miro bien por dónde va la línea mucogingival, dónde está el defecto y calculo unos 5 milímetros desde el pico óseo palatino para extender mi incisión lo más hacia vestibular posible, obviamente nunca sobrepasando la línea mucogingival. Pero sí que es cierto que la parte palatina sería para mí la referencia para poder seleccionar el tipo de colgajo, el tipo de incisión que vamos a realizar, para que descanse todo en la zona donde, obviamente, donde yo quiera que descanse, porque no puedo elongar demasiado el colgajo vestibular porque puedo tener cualquiera de los problemas que os he mencionado anteriormente. Este sería, por así decirlo. Vale, está al revés, ¿vale? Pero es para que tengáis una idea de que nunca voy al centro de la cresta, sino que casi siempre me suelo ir un poquito más hacia vestibular, ya que el colgajo palatino es un colgajo que es totalmente inmóvil. Y aquí lo tenéis, la técnica de sutura. Me gusta mucho hacer puntos colchoneros, ¿vale? Para ir aproximando todo y luego terminar con puntos simples y favorecer así la revascularización del colgajo. Aquí tenéis este caso, ¿vale? Es un caso muy didáctico donde se ve perfectamente donde en la fotografía B, donde se hace la línea de incisión, cómo se levanta, cómo se regenera y obviamente para mí este es el diseño fundamental para este tipo de regeneraciones. El problema en esta regeneración es que si te vas muy hacia palatino, pues obviamente es una zona que va a tener poco riego vascular y el problema es que puedes tener una distensión importante y ya no es eso, sino que tendrías que desplazar demasiado la línea mucogingival. Por eso en el maxilar siempre tiendo a ir un poquito más hacia vestibular. Aquí lo tenéis y en la fotografía acá se ve perfectamente cómo hay una pasividad correcta de los colgajos para un cierre primario sin tensión. La reentrada, colocación de los implantes y obviamente pues aquí hay que hacer cirugía mucogingival a posteriori para devolver esos tejidos blandos al estado óptimo. Aquí lo tenéis todo. Perfecto. Otro caso más, donde seleccionamos bien dónde está el defecto, nos vamos 5 milímetros más hacia vestibular y entonces diseñamos con nuestra hoja del bisturí. Me gusta mucho utilizar la hoja del bisturí del 15C para este tipo de abordajes. Entonces, simplemente en cuanto lleguemos, nunca hay que ir, por así decirlo, totalmente paralelo al hueso, sino que más bien hay que ir perpendicular, hay que casi mover la aguja la hoja de bisturí unos 90 grados para poder tocar hueso y entonces poder despegar muy bien ese colgajo palatino y en ese momento ir desinsertando poco a poco las fibras del periósteo para poder elongar lo mínimo posible ese colgajo vestibular y que la línea mucogingival no se desplace. Aquí tenéis el cierre pasivo que se tiene mediante los colgajos y la incisión inicial. Tanto en el maxilar como en la mandíbula se puede utilizar esta técnica también, que os he escrito antes, que es el double flap, en el cual dejamos
el periósteo lo más intacto posible y todo va a expensas del colgajo vestibular. En biotipos finos yo no lo aconsejo porque es muy fácil fenestrar, pero en biotipos gruesos obviamente hay mucha más, o sea, se puede realizar mucho más sencillo que en un biotipo fino, ya que obviamente cuanto más ancho sea ese biotipo, vamos a poder a nivel muscular desinsertar las fibras y no va a hacer falta tocar el periósteo. Aquí lo tenéis el double flap, como se ve perfectamente. Y un caso más del maxilar. Este es un caso tipo de una paciente que tenía un canino incluido, tenía un puente, perdió el puente, hubo que cortarlo y nada, pues la paciente pues quería volver a tener sus dientes fijos otra vez y no tener una prótesis. Problema de este caso, el canino incluido era un canino totalmente horizontal, había que quitar los dientes, había que regenerar y vais a ver cómo es una regeneración vertical bastante compleja. Si veis bien, va todo a expensas del colgajo palatino. El colgajo vestibular en este caso no lo moví para nada, para no perder riesgo vascular. Eliminamos el canino, se crea el defecto, eliminamos todos los restos radiculares y ya nos procedemos a colocar nuestros implantes. Van 3 implantes para poder rehabilitar este caso. Y aquí no hacemos obviamente ni carga inmediata ni nada, sino que simplemente colocamos nuestros implantes. El implante de la pieza 16 tuvimos que hacer una elevación de seno con osteotomos, pero obviamente el anterior sí que, perdón, el 15 con osteotomos y el más anterior aquí obviamente no podíamos hacer nada más que colocarlo y hacer una regeneración simultánea. Aquí no se pueden hacer ni cargas inmediatas, ni se puede recargar con este caso, porque el hueso que nos encontramos era bastante malo. Hacemos nuestra regeneración, todo va a expensas, en este caso, del colgajo palatino. Y este es el resultado que hemos obtenido en la reentrada. El cierre de los tejidos blandos. Y aquí tenéis cómo queda el caso. Ya con los implantes cicatrizados, colocamos nuestros multi-units, tomamos unos moldes y entonces realizamos la primera fase, que es la fase de provisionalización. En esta fase lo que hacemos es vamos dando la conformación de los tejidos blandos que vamos a querer para colocar luego nuestra prótesis final. Y aquí podéis el resultado del antes y del después, antes de la regeneración y el después, pasados 9 meses, de cómo están nuestros implantes. Obviamente hemos aumentado tanto en altura como en anchura nuestro hueso alrededor de los implantes y creo que es un caso donde se puede demostrar que si eres cuidadoso con los tejidos y manejas bien las suturas y haces una buena combinación de biomateriales, el resultado que puedes tener es un resultado óptimo. Así estaba y así lo dejamos. Aquí lo tenéis, como estaba antes la paciente en la fotografía de abajo con el canino incluido y ahora cómo están los implantes realizados con el provisional para luego terminar el caso con una prótesis de circonio. Aquí lo tenéis. Los provisionales, la adaptación de los tejidos blandos a la prótesis final y este es el resultado a los 5 años. Son unos implantes CM, es un caso que hice hace 5 años y la verdad es que se encuentran los implantes en un estado relación con el hueso muy, muy bueno. Tiene un muy buen mantenimiento y la paciente está muy contenta. Por lo cual, a la hora de hacer regeneraciones, tenemos que basarnos básicamente en los principios que os he explicado antes, que los principios PAS. Tenemos que elegir una buena técnica de incisión. A la hora de hacer las pasividades de los colgajos existen varias técnicas. Hay que saber en qué caso abordar una, que podría ser la PRI o la del double flap. Y las estructuras anatómicas hay que respetarlas, tanto el nervio lingual como el nervio mentoniano, como el colgajo palatino.
Y gracias a todo eso, al final el resultado que podrás tener es una buena regeneración óptima para poder colocar tus implantes y que esos implantes y la rehabilitación que tú coloques duren el tiempo y el paciente obviamente pues esté contento, satisfecho y lo más importante es que te traiga referidos.